Hola chicos, bienvenidos al video número 11 de la unidad de instalaciones eléctricas. En este caso vamos a hablar del plano de diagrama unifilar, que es el nombre coloquial, el cual se desarrolla a partir del plano eléctrico, el plano que hicimos anteriormente. Bien, primero que nada les voy a hacer una breve explicación, y es que el diagrama unifilar no es más que un resumen del diagrama eléctrico. Es un resumen de cargas, me sirve para entender, para digamos que verificar cuáles son el tipo de cargas asociadas a cada pastilla termomagnética y de qué tamaño es esa carga. Entonces vamos a nuestro video. Bueno, en el video pasado desarrollamos este diagrama eléctrico, donde podemos observar que tenemos dos clases de cargas generales. Las cargas son aquellos dispositivos que van a consumir corriente eléctrica. La principal carga, en este caso, principal no porque sea la que más consume, sino que es la que está más repetida, es el de las luminarias. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 luminarias. Entonces, este plano eléctrico tiene en total 11 luminarias. Y por otro lado tenemos tomacorrientes. Tenemos 1, 2 y 3 tomacorrientes. Hay algo muy importante, y es que los tomacorrientes no siempre están consumiendo energía. Solamente cuando los tenemos enchufado a algún equipo, pues están consumiendo energía eléctrica. Mientras no esté enchufado nada de los tomacorrientes, pues no van a estar consumiendo absolutamente nada de corriente. Sin embargo, por norma, de acuerdo a la norma oficial mexicana, nosotros tenemos que considerar siempre que en el diseño de un tomacorriente vamos a tomar en cuenta que este está consumiendo 180 watts. Entonces, cuando hagamos los cálculos respecto a un tomacorriente que no tiene un equipo asociado, o vaya a tener algún equipo conectado, vamos a calcularlo como si consumiera solamente 180 watts. Si por otro lado el equipo sí va a tener asociada una carga, supongamos que le vamos a conectar un refrigerador o un microondas, entonces este tomacorriente hay que calcularlo para que consuma la cantidad de corriente del equipo que vamos a conectar. Si acaba de ir un tomacorriente, perdón, un microondas que consume 1100 watts, pues entonces hay que tomarlo en cuenta para los cálculos. Sin embargo, si solamente va a tener conectado no va a tener ninguna carga asociada, es decir, es un tomacorriente que lo utilizamos de forma esporádica, pues le vamos a considerar cuando menos una carga de 180 watts. Bien, entonces vamos a este plano. Voy a estar utilizando este de referencia para ejemplificar algunas cosas. Bien, en este diagrama, en el diagrama unifilar, escribirlo acá. Diagrama unifilar. ¿Qué es lo que va a representar el diagrama unifilar? Va a representar únicamente cargas. No le vamos a colocar ni apagadores ni ningún otro elemento de control, solamente las cargas. Bueno, el único elemento de control que vamos a señalar en un plano unifilar es el centro de carga. De hecho, todas las pastillas del centro de carga. En este caso, ¿cuántas pastillas teníamos? Teníamos 3 pastillas. 1, 2, 3. Entonces, esas pastillas sí las vamos a dibujar en su diagrama unifilar. Vamos a hacer el dibujo de una vez, que es la parte principal. Total tenemos 1, 2 y 3 pastillas. Vamos a dibujar el suministro de corriente. Línea 1. Una característica importante es que no vamos a colocar el neutro. Vamos a ponerlo por acá. No hay
neutro. ¿Qué otra regla les dije? Solo cargas. Solo cargas eléctricas. Oye, entonces, ¿qué es lo que vamos a simbolizar? En este caso vamos a representar bajo cada uno de estos interruptores termomagnéticos las cargas asociadas. Bien, en nuestra primera pastilla, ¿qué cargas tenemos asociadas? Tenemos asociadas luminarias y tomacorrientes. Estos dos símbolos son los que voy a colocar debajo de mi primera pastilla. Entonces tenemos luminarias y tomacorrientes. Lo único que voy a hacer es unir libremente estas cargas y se acabó. Correcto, no voy a colocar ningún neutro ni nada, solamente es un diagrama resumen. Debajo de la segunda pastilla, ¿qué cargas asociadas tengo? Como podemos observar, debajo de esta pastilla tenemos solamente dos tomacorrientes. Entonces solamente voy a dibujar en este caso un símbolo de tomacorrientes, correcto, uno por cada tipo de carga. Y en mi última pastilla tenemos solamente luminarias. Tenemos en total 7 luminarias, pero solo son luminarias. Los apagadores, como no consumen corriente, no se van a simbolizar. Entonces solo tenemos luminarias y vamos a alambrar. Correcto. Bien, y en este caso ya tenemos los primeros pasos del diagrama unifilar. Para concluirlo necesitamos colocar cierta información que digamos que información general que nos va a servir para definir de qué tamaño debe ser cada una de estas pastillas y qué carga en total vamos a tener que estar consumiendo en estas resistencias. Bien, vamos a colocar primero cuánto consume cada una de estas cargas. En este caso tenemos en la primera pastilla tenemos un tomacorriente y 4 luminarias. Entonces yo voy a colocar 4 por y 1 por. ¿Qué significa esto por? Dependiendo de la carga que vaya a consumir cada una de estas luminarias, va a ser la carga por la que la voy a multiplicar. En este caso yo no les dije de cuántos son esos focos que estamos utilizando. Por el momento vamos a suponer que cada uno de estos focos es de 30 watts. Y la carga asociada, como no les dije que va a estar conectado a ese tomacorriente, para el caso de los contactos, vamos a tener que considerar por norma 180 watts. Siempre, cuando yo no les digo qué carga va a tener asociada este tomacorriente, vamos a considerarlo como 180 watts. ¿Correcto? Entonces, 4 lámparas de 30 watts en total van a consumir 3 por 4, 120 watts. Y un tomacorriente de 180 watts va a consumir en total 180 watts. Bien, la segunda pastilla, ¿cuántas pastillas, cuántos tomacorrientes tiene? La segunda pastilla va a tener 2 tomacorrientes y tampoco les di alguna carga asociada. Por lo tanto, en total vamos a tener 2 por 180 watts. En total va a tener que transportar esta pastilla 360 watts. Por último, la última pastilla tiene 7 luminarias y vamos a considerarlas también de 30 watts. Normalmente yo en las instrucciones ya les voy a decir cuánto va a consumir cada tomacorriente o cada luminaria. Entonces 7 por 30 watts en total son 210 watts. Bien, ahora acá va algo importante.
La parte medular, digamos, del diagrama unifilar es seleccionar el tamaño de mis pastillas. Como les había comentado, las pastillas soportan cierto consumo de amperaje, cierto tráfico de amperaje. Por ejemplo, esta es una pastilla de 32 amperes. A ver si en esta se ve. No, en esta ya está bien borrado. A ver, en esta ya se ve. Ya les había mostrado esta pastilla, por ejemplo, que esta es de 30 amperes. Ahí está ya, 30 amperes. Es este numerito que está acá. 30 amperes. Correcto. Les hago un comentario y es que las pastillas se venden por rangos. Todas las pastillas que puedan encontrar en el mercado, la más pequeña es de 15 amperes. Correcto, entonces la pastilla más pequeña que yo puedo colocar en un centro de carga tiene que ser de 15 amperes. De ahí salta a 20 amperes, 25, 30, 40, 50, las hay de 60, de 70, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 500 y otras más grandes. Estas arriba de 100 amperes ya son en palabras mayores, ya están hablando de que sirven para encender bombas del tipo de las que usan las centrales termoeléctricas o plantas realmente grandes, fábricas de bastante grandecitas. Bien, entonces el objetivo del diagrama unifilar es seleccionar de qué tamaño van a ser estas pastillas. Dependiendo de si mi pastilla es de un solo polo o dos polos, lo voy a simbolizar colocándolo de esta forma. Pastilla de 1 por 1 por 1 por. Si la pastilla que voy a utilizar en este caso va a ser de 15 amperes, voy a colocar 1 por 15. Si la pastilla en este caso va a ser de 1, o sea, requiere que sea de 20 amperes, de un solo polo voy a colocar 1 por 20. Si yo requiriera una pastilla de dos polos de 15 amperes, voy a colocar 2 por 15. Correcto. Pero ¿cómo determinamos cuánto amperaje vamos a utilizar cuánto amperaje va a pasar por cada una de esas pastillas? Bueno, esto lo calculamos con una formulita que apareció en el diagrama circular en el video número 1. Ahí vimos que la potencia es igual al voltaje por el amperaje. Correcto. La potencia son los watts. Correcto. Entonces, solamente que en el lenguaje formal no voy a utilizar la letra A. En lugar de la A vamos a utilizar la letra I. De hecho va a ser IC. ¿Qué se refiere? Intensidad calculada o amperaje calculado. Entonces, lo que voy a hacer es que, bueno, yo tengo la potencia que va a estar consumiendo esta pastilla. De hecho, esta pastilla me faltó un cálculo acá. Esta pastilla, ¿cuánto va a consumir? 120 más los 180 de los tomacorrientes. En total va a estar pasando por esta pastilla. 120 más 180 son 300 watts. Correcto. En esta pastilla van a ser los 360 watts y en esta los 210 watts. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es calcular mi IC calculada. Correcto. Es decir, mi intensidad calculada. IC es igual a la potencia entre el voltaje. Potencia entre voltaje. Es decir, 300 watts entre el voltaje real, no el nominal. El nominal solamente es la manera en la que llamamos. ¿De cuánto es el voltaje o la tensión que utilizamos en nuestras residencias? 127 volts. Esa es la tensión que nos da la CFE acá en México. Entonces, 300 watts entre 127.
Y la intensidad calculada es de 300 entre 127, 2.36. Vamos a colocarlo. 2.36. ¿Correcto? Bien, entonces esto que son 2.36 amperes, esta pastilla, la que yo seleccione, tiene que ser capaz de cuando menos suministrar 2.36 amperes. Ahora, esta es mi intensidad calculada. Antes de seleccionar mi pastilla, vamos a calcular otra que se llama intensidad TC. Perdón, lo voy a colocar de otro color para que se distinga. Es intensidad IT. Intensidad IT, o sea, IIT. Se refiere a la intensidad del interruptor termomagnético. Intensidad del interruptor termomagnético. Esta es una formulita. La intensidad del interruptor termomagnético se calcula con la IC, la que calculé previamente, por 1.15. Por 1.15. ¿Qué significa esta cosa? Es decir, la intensidad que debe tener mi interruptor termomagnético tiene que ser un 15% mayor que la que calculé con digamos, mi intensidad calculada con todos los equipos encendidos en este caso. ¿Correcto? Esta fórmula básicamente es un factor de seguridad. Este factor de seguridad significa si yo llegara a utilizar sin querer algún equipo de mayor potencia, pues acá lo que estoy dejando es un 15% de tolerancia. Es un factor que se le llama factor de servicio, ¿no? Yo puedo utilizar una carga 15% mayor sin que pase nada. Entonces, en este caso, mi IIT va a ser igual a 2.36 por 1.15. Y el resultado va a ser 1.71. Perdón, 2.71 amperes. Bien. Entonces, mi intensidad IT, la intensidad que debe tener el interruptor termomagnético debe ser de cuando menos 2.71 amperes. De todos los interruptores termomagnéticos que les coloqué acá, ¿cuál cubre esa demanda? Pues el más pequeñito, 15 amperes. No existe un interruptor más pequeño, así que este es el que tengo que seleccionar. Es decir, el interruptor termomagnético de acá es de 15 amperes. ¿Correcto? Bien, básicamente conecto un interruptor de 1 por 15 y va a ser capaz de suministrar corriente a todo esto. Pregunta: profe, ¿por qué no pongo simplemente un interruptor que ya soporte todo y a la fregada? Porque un interruptor que aguanta mayor amperaje es mucho más costoso. Un interruptor de 1 por 15 es el interruptor básico. Si ustedes hablan en un tablero de distribución o un centro de carga de la Facultad de Ingeniería Química, van a notar que de 30 pastillas, 20 son de 1 por 15. Las otras 10 son de 1 por 20, es decir, son la siguiente categoría. ¿Por qué esas dos, digamos, pastillas, 1 por 15, 1 por 20, digamos que cubren el 90% de la demanda en los equipos? Luminarias, tomacorrientes, no sé, algunas cargas. ¿Correcto? Bueno, ustedes pueden sacar la intensidad IT de estas dos pastillas. Pero bueno, obviamente si es 300 watts y no se pasó, y es 210 watts, pues también va a ser en este caso 15 amperes. Y esto solamente es un poquito más, así que sin hacer los cálculos es obvio que va a ser de 1 por 15 amperes. Es decir, en total mi centro de carga tiene que tener 3 pastillas de 1 por 15. ¿Correcto? Y es todo en este caso.
Entonces, de forma global, ¿qué información debe tener mi diagrama unifilar? Debe tener todas las cargas asociadas específicamente a cada una de las pastillas. En este caso tengo 3 pastillas, entonces dibujo las 3 pastillas que están en mi diagrama eléctrico, y básicamente voy a colocar un resumen de las cargas asociadas, cuánto van a consumir esas cargas asociadas, y finalmente hacer este cálculo de IC y también IIT. Van a notar que en algunas, si alguien se da la tarea de buscar, en la literatura puede encontrar este factor o del 15% o del 25%. Es decir, lo multiplican por 1.15 o lo multiplican por 1.25. Realmente no hay gran diferencia. Pueden utilizar cualquiera, no hay ningún problema. Entonces, colocan de qué tamaño va a ser su pastilla de este lado. En este caso, esta es su memoria de cálculo del diagrama unifilar. Y listo. Con esto ya tienen dimensionado perfectamente su centro de carga. Entonces ya tenemos hasta el momento 2 diagramas. El diagrama eléctrico, el diagrama unifilar, y también ya conocimos el plano arquitectónico. Solamente que en el plano arquitectónico solamente hemos visto el plano de conjunto con los símbolos de dónde van a estar ubicados los equipos o las luminarias, los tomacorrientes, las cargas. El siguiente paso en ese plano arquitectónico pues va a ser el diagrama de canalizaciones y alambrado. Es donde vamos a representar ahora los tubos, todos los conduits, registros que van a estar colocados en un plano, por dónde van a pasar, cuántos cables van a tener, de qué tipos van a ser esos cables, calibres, tamaños, colores, sabores. ¿Correcto? Bien, nos vemos en el siguiente video. Les comento que el siguiente video es ya de... vamos a empezar a ver AutoCAD. Vamos a empezar a dibujar estos simbolitos en AutoCAD. Les voy a mostrar cómo se dibujan, cómo se trazan cómo se utilizan algunas funciones en AutoCAD. El AutoCAD que yo tengo es 2017, pero el que vayan a descargar ustedes, que creo que es la versión 2020, porque es la versión de estudiantes, debe ser la más actualizada, es básicamente lo mismo. No va a haber ningún... no creo que tenga ningún problema, pero cualquier cosa me preguntan. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Denle like, por favor.